Y entonces, solo para repasar, teníamos esta versión 2 del microprocesador que habíamos estado utilizando. Vean que esencialmente es lo mismo, lo único que cambia es que, que el código de operación, en lugar de ser de 4 bits, ahora se hace de 6, lo cual ya está contemplando las instrucciones anteriores, es decir, estas no cambian, y nos sirve para agregar nuevas instrucciones. En este caso fue la de el subtraer de un registro. El resto permanecen exactamente iguales. Y el ejercicio fue este de aquí. Entonces, dada una variable x, hay que verificar que esa variable x sea menor que 10. Si eso es cierto, entonces una variable que se llama y, lo que tienen que hacer es multiplicar ese 5 un 5 por x, por ese valor dado. Y si no, es decir, si es mayor o igual, lo que tienen que hacer es que a esa misma variable y, en lugar de multiplicarla por 5, solo se multiplica por 2 y se le suma 1. Es un ejemplo de juguete, es decir, no tiene ningún sentido más que el de probar los conceptos. El programa que lo resuelve es justo este que estamos viendo ahora en pantalla. No me acuerdo cómo hacer pantalla completa aquí, pero vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos la memoria de instrucciones aquí en azul y en verde la memoria de datos. El código que vamos a conocer ahora, bueno, vamos a empezar a llamar ya propiamente por su nombre, como el código máquina, es la secuencia de ceros y unos que corresponden a la instrucción. Este de aquí es únicamente el ensamble de estas dos direcciones. Recuerden que la memoria en este caso es de 8 bits y las instrucciones son de 16, por lo tanto se necesitan dos, el fetch se hace en dos ciclos. Y para tener aquí ya la instrucción completa. Y al lado estoy poniendo el mnemónico en ensamblador, es decir, cómo se representaría en lenguaje, por decirlo de alguna forma, más humano de la instrucción. Entonces vamos a irlas revisando para ver qué es lo que hace este programa. Vean, ya me voy a saltar el paso del doble fetch, porque aquí ya ¿Qué, para qué eso justo significa el IR? es el Instruction Register. Ah, claro. Okay. Entonces aquí pues ya lo estoy incluyendo, entonces ya aquí tienen la instrucción completita. Entonces, la primera instrucción lo que dice es que carga GPR0 con un 19, ¿no? La siguiente instrucción dice que el GPR1 se está cargando con un A. ¿Ok? Siguiente instrucción, el GPR3 se está cargando con un 19. Lo único que hemos hecho hasta este momento son 3 cargas de datos. Vamos a ejemplificarlo aquí, solo para que les quede bien claro. Entonces, el GPR1, bueno, en realidad los tres hacen lo mismo, entonces solo voy a ejemplificar una de las. A ver si no hace si no es escándalo. Esto solo lo estoy haciendo para ponerlo aquí. Bueno, oh, por Dios, ¿qué hizo? No lo pega, ¿por qué? Ahí está. Entonces, ese 19 corresponde
a un 0, 0, 0, 1, el primer 1. El siguiente es un 9. ¿Es un 9? ¿Cómo lo hice mal? Es un 1, el 9 sería un 1. Y por acá un 1. Ajá. Este sería un 0. Y este sería un A. Ok, la instrucción de carga sería esta de aquí. Ah, aquí creo que sí me equivoqué. Espérenme tantito. Está bien. ¿Sí? ¿Eh? Sí. No es un 19, sería un 13. Ahorita les explico por qué. Profe, pero sí está bien, ¿no? Puesto. Es El que 9. es un load, entonces tendría que ser aquí lo que estoy cargando. En un segundo. Estoy cargando un... Sí, sí está mal. Este es un 1, este debe ser un... eh, eh, sí, claro, este tiene que ser un 3. Un 13 0A. Ahora les digo por qué. Ahora sí, un 13, ok, 0A. Porque lo que quiero hacer es justamente, ahora sí lo puedo borrar. Es una carga, voy a bajar esto. Es una carga al GPR0, GPR3, perdón, literal 10. Por eso sí estaba mal como lo había puesto. Entonces, esta ya es la instrucción correcta. Oh. Ahora sí, este está bien. 19, un 11, un 13. Súper bien. Entonces los GPR, el 0 tiene un 19, el 1 tiene un 10 y el 3 tiene un... Aquí también va 19. Tiene que ser el mismo valor. O sea, en ensamblador lo puse bien, pero en el código, el lenguaje de máquina lo puse mal. Ahora sí ya están bien. Sí, súper bien. A ver, repito, solo para que no haya duda. En el GPR0 debe haber un 19, en el GPR1 un A y GPR3 tiene que haber otro 19. Estos 19 corresponden a el 25 decimal. Eso solo es un ejemplo, en realidad se puede poner cualquier otro valor. Bien, ya que se ejecutaron esas instrucciones de carga en los GPR, lo que hace esta instrucción, recuerden, es que el contenido del GPR, en este caso, ya sustituido, GPR2, le asignan el contenido de GPR0 menos el contenido de GPR1. Si lo quieren sustituir, entonces esto sería que el contenido de GPR0, perdón, el GPR2, sería el GPR0, que en este caso, lo voy a poner en decimal solo para que sea más fácil. Tiene que ser un 25 menos el contenido de GPR1, que ese es un 10. Y eso es igual a un 15 positivo.
Eso sería el resultado de esta operación. Luego, es una instrucción de salto si el estatus del bit que indica negativo, o bueno, la bandera de negativo del registro status es 1, perdón, si es 0, salta a la instrucción 10 y si no, ejecuta la siguiente instrucción. En este caso, lo voy a poner aquí al lado, ¿qué resultado sería el status .n? ¿Cuánto vale de esta operación? Después de la ejecución, ¿cuánto vale el status n? ¿Cómo se lo estaba poniendo inyectado? ¿Cuánto vale? 0. Vale 0, muy bien. ¿Por qué vale 0? Porque este resultado es positivo. Y recuerden que definimos que las banderas solo se prenden cuando existe, bueno, la de negativo solo se prende, o sea, se hace 1, cuando el resultado es negativo. Por lo tanto, esta instrucción lo que hace es ejecutar, modifica el contador de programa y salta de a la instrucción 0x10. Es decir, la siguiente instrucción es esta de aquí. Esta es la que hay que ejecutar. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, sí, hasta ahí. Perfecto. Entonces, ya que el bit 0, el bit negativo status es 0, la siguiente instrucción que hace es este salto condicional y corresponde a un B001, que eso es un recorrimiento a la izquierda de una casilla nada más. Por lo tanto, es multiplicar el valor que tiene GPR3 por 2. Es decir, el valor que tiene GPR3 será igual a, o bueno, es equivalente, recuerden que es un corrimiento a la izquierda, por lo tanto es una multiplicación. Eso es 2 por el contenido de GPR2, perdón, 3. ¿Y eso a qué es igual? Si GPR3 tiene un... Profe, Ajá, ¿por qué por 25. 2? Porque todo corrimiento a la izquierda es una multiplicación por una potencia de 2. Si recorren un bit, se multiplica por 2. Si recorren 2, por 4. Si recorren 3, por 8. Si recorren 4, por 16. Gracias. Esto lo revisamos, no me acuerdo en cuál de los videos, pero ya están todos en línea. Sí. Cuando vimos el algoritmo de multiplicación por ensamble de potencias de 2. Bueno, ¿qué seguía aquí? Esto es igual a 50, ¿no? En decimal. Porque GPR3 vale 25. GPR3 vale 25. Recuerden que esto está en hexadecimal. Es 25 decimal. Al recorrerlo un bit, ya es 50. Y la siguiente instrucción es incrementa el GPR3. Eso es aumentarle 1 nada más. El contenido de GPR3 va a ser igual a el contenido de GPR3 más 1. Y como el contenido es 50 más 1, esto va a ser un 51 en el GPR3. Y finalmente, lo que hace esta instrucción es el contenido de GPR3 lo almacena en la dirección de memoria 20. Entonces, ese 51 lo va a almacenar aquí. Aquí va a almacenar el 51 decimal. ¿Y cuánto es en hexadecimal? Vamos a poner
3. Hexadecimal de 51 es un 33. 0x 33. Y así se resuelve la primera parte del if. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Están de acuerdo con que es lo que tenía que pasar? Observemos el código. Si 25 es menor que 50, eso es falso. 25 es mayor que 50, entonces tienen que ejecutar esta de acá, que es el 50 por 2, perdón, el 25 por 2, 50, más 1, 51, y eso lo asigna a Y, que es justo lo que hizo este programa. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora al revés. Vamos a... Recuerden, sí lo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el 0x 0,5. ¿Ok? Ese 10 se queda porque es el que vamos a comparar. Y aquí cargamos otra vez el 5. Entonces, estas tres instrucciones, lo que hacen es cargar los datos en los GPR correspondientes. Esta subtracción es ahora un poco distinta porque lo que dicen es que al 5 decimal le restan un 10 y esto les da un menos 5. Aquí el bit de estatus ahora sí vale 1. Por lo tanto, este salto no se hace porque así lo define la instrucción. Vean la instrucción. El jump con el bit. Ajá. Disculpa, ¿esos datos que estás cargando pueden ser cualquiera siempre y cuando cumplan las dos condiciones? ¿Cómo? Ajá, o sea, creo que estás cargando un 10 y un no sé qué. El No sé 10 si te es... puedes regresar en el otro documento. Aquí. Ajá. Estás Aquí cargando un tendría... 5, un 10 y un 5, ¿no? Ajá. Ok, ahorita vas a ver para la condición del if, ¿no? Exactamente, voy para la otra condición. Oh, ok. Sí. En realidad, el único que queda fijo es este registro, bueno, este valor, y queda fijo porque la comparación se hace con ese 10. El que varía es X. Entonces, este valor X es el que puede ser cualquiera. En este caso, solo por simplicidad elegí el 5, y entonces ahora sí tenemos que el 5 menos 10 es menos 5. El status ahora se prende. Estaba con esta instrucción. No hay un salto condicional, porque así lo dice la instrucción. Vean que aquí estoy en si el status de n es igual a 0, hace el salto. Si es igual a 1, porque ese es el otro caso, el contador de programa no se modifica. Por lo tanto, aquí el status es 1, el contador de programa no se modifica, por lo tanto se ejecuta la siguiente instrucción. Y la instrucción, bueno, este par de celdas corresponde a la siguiente instrucción, que en este caso es un corrimiento a la izquierda, pero ahora de 2 bits. Por lo tanto, esa instrucción lo que está diciendo es que al el contenido de GPR3 le asigne, como voy a recorrer 2 veces, lo que estoy haciendo es multiplicar por 4, 4 por 5, y eso es igual a 20. Eso es el resultado de esa instrucción. En el GPR5, entonces, va a estar almacenado un 20.
Siguiente instrucción es una suma. Y lo que dice la suma, recuerden, es que al contenido del GPR, en este caso 3, le van a asignar el contenido de GPR 0 más el contenido de GPR 1. Eso es... Eso es. El contenido de GPR 0, eso es un 5. No es cierto, acá me equivoqué, ¿verdad? Es el GPR 3. El orden de estos factores es el mismo que ocupamos anteriormente. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Por eso me lo sé. Está aquí la suma. Esto es, el primer valor es X, el segundo Y y el tercero Z. Y la instrucción dice que se le asigna a Z el contenido de X más el contenido de Y. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso sé que este es X. A lo mejor por ahí está, ahí puede estar la confusión. Es el X más GPR, el siguiente valor es Y, ese es 0. Y se asigna al GPRZ, que en este caso es 3 otra vez. No sé por qué cambia esto, no me gusta. Ok, la canción. Bueno, lo voy a dejar así solo para no perder tiempo en eso. Entonces, estábamos con que el contenido de GPR3 es el contenido de GPR3 que vale... bueno, después de esta ejecución ya vale 20 y eso en hexadecimal, si no me equivoco, es un 16. Si no lo corroboramos ahorita. 14. Esto es un 14. Entonces el contenido es el GPR3, que eso es un 20, más GPR0, que es un 5, y eso es igual a 25. ¿Ok? Entonces aquí lo único que estamos haciendo es sumar el corrimiento de 4 más 1. Y estarán de acuerdo que eso es exactamente igual a multiplicar por 5 a X. ¿Todos me siguieron? Entonces ya se multiplicó por 5X, hacen el salto a la siguiente instrucción, que en este caso, ejecutan la siguiente instrucción, que en este caso es este salto condicional, perdón, salto no condicional porque no hay ninguna condición, el salto siempre se ejecuta, y dice que saltan a la dirección de memoria 14. Saltan a esta dirección de memoria y no es otra cosa que almacenar lo que tiene el GPR0 en el registro 20. Es decir, tienen que agregar aquí, en este registro, escriben un hexadecimal 14. No es cierto, 25 no lo hicimos, ¿verdad? Un 19. 19 y eso corresponde a un 25 decimal. Entonces, ahora sí estarán de acuerdo que este código ejecuta el if.
que les platicaba. Como podrán ver, o bueno, les va a quedar de tarea a ustedes verificar que efectivamente este código máquina ejecuta lo que tiene que ejecutar. Pero observen que aquí estamos introduciendo un nuevo concepto que es el ensamblador. Este es digamos que el lenguaje más básico es el código de máquina o lenguaje máquina, que son todas esas secuencias de ceros y unos que corresponden a la instrucción. El ensamblador es justamente una representación, pero de forma más humana. Es decir, esto es mucho más fácil de entender que esta secuencia de ceros y unos, pero están completamente casados. Es decir, esta representación del lenguaje máquina se va directamente esta representación de ensamblador se va directamente al lenguaje máquina. Entonces, de ahora en adelante, el código de máquina no lo vamos a tratar tanto. Es importante que sepan que toda la ejecución de un programa siempre al final va a quedar en secuencias de ceros y unos, pero vamos a empezar a utilizar más estas instrucciones en ensamblador y su interpretación, como la pusimos acá. No sé si si haya dudas al respecto. Yo sí tengo duda, profe. Lo que pasa es que yo no Sí. pude entrar el lunes, entonces tengo duda por qué modificaste digamos, el registro. Si lo puedes poner en la otra presentación. ¿Está? Ajá. ¿Cuál Porque, registro? ajá, o sea, ahora ¿por qué OP tiene 6 bits? Ok. Porque ya se nos habían acabado ya habíamos ocupado todas las instrucciones que podíamos ocupar con 4 bits. Es decir, ya teníamos 16 instrucciones y necesitábamos agregar una instrucción más. Entonces, por eso se tomó la decisión. Bueno, y casi siempre los siguientes 2 bits siempre estaban en 0, es decir, no se ocupaban casi para nada. Entonces, como era un desperdicio, lo que se decidió hacer, lo que el diseñador de este microprocesador hipotético, fue para no agregarle otra instrucción, es decir, hacer un fetch con 3 lecturas, pues dijo, vamos a agrandar el código de operación de 4 a 6. Y de esa forma van a poder ejecutarse más instrucciones. Esa es la única razón y es como generalmente funcionan las modificaciones, es decir, los diseñadores son los que toman las decisiones por ustedes. En este caso, cuando ustedes hacen cosas con microprocesadores o microcontroladores, son unos usuarios de lo que les da el fabricante. En realidad no pueden modificar casi nada. A diferencia de VHDL y los FPGAs, en lo que ustedes, si necesitaban más bits para una suma, lo pueden hacer solamente modificando el tamaño del estándar Logic Vector, por ejemplo. En este caso, ustedes están sujetos a lo que el fabricante les da. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo solamente Ajá. aquí, cuando acabaste la primera parte donde no salía negativo el número, o sea, Ajá. cuando acabó toda la instrucción, ¿apagaste el programa y lo volviste a reiniciar con otras variables al inicio? Sí, exactamente. Por eso se cambió lo puse ya no era un 19, no me acuerdo qué valor era, lo puse un 5. Ah, ok. Sí. Y la X siempre, bueno, la tomaste como era la resta de G0, no, GPR0 y GPR1. Esta resta, ajá. Era X, ¿no? Era X, ajá. Entonces el GPR2 Ajá. es el GPR1 menos el GPR0 menos GPR1.
Y la GPR3, ok, ya. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? El código máquina nunca cambia, ¿verdad? Bueno, para este, digamos, mini programa no cambia, ¿o sí? Solo cambian esta carga, esta primera instrucción y esta otra instrucción. Aquí yo creo que la regué, porque no debía haber modificado. Ese valor no se modificó. O sea, la instrucción no cambia, vaya, lo que cambia es el GPR. Entonces ahí sí se me barrió. Es decir, el programa no cambia, solo cambian el valor que se cargan los GPR, en este caso el 0 y el 3. Y en esta instrucción, esta de aquí, lo que hace es cambiar el contenido GPR3, no cambiar la instrucción. Perdón, ahí se me barrió. Es decir, el que cambia es el registro, la instrucción queda tal cual. Ok. Yo tenía Ok. una duda, pero es de así como dos clases. No sé si lo puedas volver a explicar. Era Ajá. de lo que era el acarreo. Bueno, o sea, sí entiendo bien lo que es el acarreo, pero el overflow no me quedó claro. No sé si lo puedas volver a explicar más. El overflow yo creo que lo puedo explicar con esto. Si tienes 8 bits, son estos de aquí. 1, 2, sí, 8. Supongamos que tienes esta suma. La suma de esto te daría esto, si no me equivoco. O no, si me equivoco. Es un 255 más 255, esos son 500, ¿qué? Está mal, ¿no, profe? Solamente el S0 y los demás son unos. ¿Este es uno? No, este es 0, ¿no? ¿Este es uno? Ajá, todos los demás son unos. Y tienes un bit de acarreo. Ok, súper bien. Estamos, creo que voy a necesitar más espacio. Entonces deja inserto una columna antes. Este de aquí justo es el acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Si tú le sumaras un 1, es decir, si tú le sumas aquí a esto todavía un 1, el resultado aquí sería un 1 y todos los valores serían 1. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Seguiría habiendo un bit de acarreo. Entonces ahí no tienes ningún problema, porque el bit de acarreo sigue almacenando, o bueno, sigue representando lo que tú quieres hacer. El problema va a venir cuando tú quieras sumarle a esto un 2. ¿Qué pasa en ese caso? Este va a valer 0, este va a valer 1, este va a valer ¿cuánto? Está mal, ¿no? O sea, el El primero anterior es valía cero. 0, ¿no? Ajá, Cero. también es cero. O sea, todos los demás son cero y vas a tener el bit de acarreo va a ser cero y después vas a agregar un uno, ¿no? Exactamente, es decir, perdón, este sí es 0, todos los demás son ceros. Ese se hace 0, ¿están de acuerdo? Y lo que dices es que aquí debería haber un 1, ¿no? Así es. Este de aquí es el overflow. Es decir, que ya no puede,
cuando el resultado está más allá de lo que el acarreo puede soportar. Cuando el resultado de una operación está más allá de lo que el acarreo puede contener, es decir, sin pérdida de precisión, eso es un overflow. Es decir, cuando hay un acarreo, tú todavía, el microprocesador puede controlar las cosas porque sabe que hay un acarreo y lo puede contemplar en las operaciones. Pero cuando se va fuera del acarreo, los valores ya no son confiables y eso es lo que da el overflow. Te dice el resultado de la operación anterior no es un resultado confiable. ¿Ok? Ok, profe. Esa es la diferencia. Este de acá entonces es el overflow. Y Omar, Sí. en la primera, por ejemplo, en la primera suma que hiciste, sí era suma, ¿no? Creo, o no sé si. ¿Está acá? Ajá, Ajá. sí, la primera. Ahí activó el acarreo, entonces el status C, ahí sería 1. Ajá. El status C sería 1, exactamente. Y en el otro, bueno, en la siguiente, ahí el Ajá. status C es 0 y el overflow se pone en 1. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí con Súper el bien. overflow? O sea, con respecto a la operación. El overflow, eso no lo hemos visto, pero cuando ocurre un overflow, eso genera algo que mejor no lo digo y cuando lo veamos lo repito. Lo que hace, es decir, hay que tener cuidado con los overflow. Cuando eso ocurre, es decir, los programas no nada más no son tan sencillos como los que planteamos aquí. Tenemos que estar verificando que el overflow no haya habido un overflow para que nuestras operaciones no sean inválidas, vaya. Es decir, siempre vamos a tener que estar monitorizando que no hayamos excedido la precisión que tiene el microcontrolador. Lo que voy a mencionar, bueno, lo que vamos a ver posteriormente es que esa atención puede ser estando al tanto todo el tiempo, que es lo que se conoce como el esquema polling o de encuesta. Y hay otra forma de hacerlo que es el esquema por interrupción. Es decir, que el microprocesador te avisa cuando eso ocurre y entonces tú decides qué hacer. Pero les digo, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Más preguntas? Aunque sean de clases pasadas. Profe, con la función jump yo la puedo declarar en donde yo quiera y pongo al registro al que me quiero dirigir, ¿verdad? No el registro, a la dirección de memoria. Dirección de memoria, ok. O donde quieras dirigir. Sí, exactamente. Gracias. Nada. Súper. Me gusta que estén preguntando y participando. Si no hay preguntas, vamos a... Bueno, para esta clase tengo preparadas dos cosas más, que es el modos de direccionamiento y un ejemplo de ensamblador. Vamos, para que vean que esto sí se ocupa. Déjenme salgo de Python. Recuerden que teníamos un programa en C, que era el ATM, ¿todos lo recuerdan? Para los que no lo recuerden, tenemos el -om, atm.home y atm.home. Ingresa el número de tarjeta, ya ni me acuerdo qué números había, 1, 2, 3, 4 acá. Depositar, salir. Este es el programita que habíamos visto.
Pero ven que, es decir, la computadora, es decir, cuando ustedes compilan, ¿qué es lo que está en realidad pasando? El compilador lo que hace es, en una primera instancia, traducir, déjenmelo, gedit atm.c, déjenme, no me acuerdo cómo se hace más grande aquí. Bueno, no importa. Espero que lo alcancen a ver bien. Vean lo que este código es un código en C. Pero, ¿qué es? ¿A poco así? ¿Ustedes creen que así tal cual lo escribimos es como lo implementa, o sea, como lo ejecuta el microprocesador que tiene su computadora? Pues la respuesta es no. Necesita pasar justamente por ese proceso de compilación, que puse aquí como con el GCC. Es decir, lo que hace este programa, bueno, esta instrucción es compilar C, el archivo atm.c, y lo almacena en el archivo atm.o. Vamos a ver si podemos ver qué es lo que tiene el archivo atm.o, es decir, el archivo compilado. Espero que no muera la computadora. Dice que se está preparando el programa, pero no se abre. No, le decimos que espere. Seguramente, esperar. No, no lo quiere abrir. Vamos a ver si con un editor, vamos a ver si con cat. Aquí lo abrí con un editor de la terminal y vean que que tiene cosas raras como una biblioteca, estos códigos que quién sabe qué son. Más códigos, más códigos. Ah, aquí aparece algo que sí podemos reconocer, que es la tecla ingresar, consultar, esto que ya habíamos, que habíamos visto anteriormente. Y muchos más símbolos raros. Pues justo estos símbolos raros son el código de operación el código máquina de la computadora. Las letras, pues esas no tienen mucho sentido que las cambia a algún lenguaje raro, entonces por eso sí las podemos ver más o menos con cierta facilidad. Y pues lo que no es justamente el lenguaje máquina. Es decir, esto es lo que ya puede interpretar este atm.o, es lo que ya puede interpretar su computadora y lo puede ejecutar. Vamos un paso antes. Tenemos esta compilación. Vamos a detener el compilador en el ensamblador. Eso es lo que dice esta instrucción. Que compile el archivo .c, pero que solo se detenga hasta el ensamblador. Y a esto vamos a decirlo que el nombre atm.s. Ahora sí, vamos a decir que, bueno, con mi editor de texto vamos a abrir el atm.s. Y observen que esto es el ensamblador del código que implementa el cajero automático. Y estas, bueno, son las instrucciones justo de este microprocesador, en este caso es un Intel,
Vean que las instrucciones, pues, más o menos, bueno, tal vez no se reconozcan todas, pero tienen, o bueno, le van a poder encontrar algún sentido. Por ejemplo, este push tiene que ver con la pila. Este move, en lugar del load, en este caso es un mover. Este move L también tiene que ser un mover. Este pop ya se podrá imaginar que es quitar elementos de la pila. Vean que está el move, este jump. Lo que quiere decir en este caso es que salte a... aquí ya no, en ensamblador ya no se meten tanto con las instrucciones, perdón, con las direcciones de memoria, sino con etiquetas. En este caso la etiqueta es .L4. Lo que quiere decir es que está ejecutando todas nuestras instrucciones y aquí es un salto no condicional a .L4 y .L4 es justo esta secuencia que tenemos aquí. CMLP, no sé qué sea, tal vez sea un complemento. Este es un salto condicional. ¿Qué más? Estos pues solo son cadenas de caracteres. Aquí es una función main, una llamada función. Y vean que casi todos son puros move. Estas deben ser instrucciones, estas no sé qué sea. Seguro son algún... Ah, estos son saltos. Sí, son saltos. Esta de aquí debe ser la implementación del switch case. Aquí están los call, que son las llamadas a funciones. Y vean que casi todo ese programa solamente son mover registros, llamadas a funciones, saltos condicionales, saltos no condicionales y fin. Es decir, cuando ustedes compilan, eso pasa por ensamblador y ya luego la computadora traduce este ensamblador al lenguaje de máquina, que es el que ya se puede implementar. Entonces, ese es algo de lo que les quería enseñar hoy. Que nunca pierdan de vista que siempre detrás de un compilador siempre va a haber una traducción a el lenguaje máquina. Y ese lenguaje, bueno, y a ensamblador. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Si no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente hojita que tengo aquí. Que en este caso es, como ya el código máquina lo vamos a dejar un poquito de lado, nos vamos a centrar en el ensamblador y bueno, ya a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a hacer cosas más en C. Lo que podemos... ya no pongo aquí tanto... Ya no voy a poner aquí el lenguaje máquina. Lo voy a poner más en el ensamblador. Entonces, vamos a ver direccionamientos a memoria. El direccionamiento a memoria es lo último que el último concepto que necesitamos de un microcontrolador para ya lanzarnos a el desarrollo de aplicaciones en nuestro MSP. El direccionamiento a memoria es una parte fundamental que nos permite comunicarnos con la memoria. De hecho, ustedes ya han manejado 2 direccionamientos a memoria sin saberlo. Y consiste en la estrategia que se ocupa para acceder a los datos para acceder a los datos. Eso es a grosso modo que es el direccionamiento a memoria. Y en este caso,
este es un tipo de direccionamiento que se llama inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque justo en el código de operación viene el dato. Es decir, aquí, recuerden, esta instrucción quiere decir que al GPR0 lo van a cargar con el valor 8. Y recuerdan, la instrucción de carga, ¿cuál era? La carga era un 1, X y la literal. Es decir, esta instrucción sería 0x01, porque lo van a cargar el GPR0. Y este de acá sería 0x08, el valor que van a cargar. Entonces, el operando, el valor, este 08, va incluido en la instrucción. Cuando el valor que van a utilizar va incluido en la instrucción, se dice que el modo de direccionamiento es un direccionamiento inmediato. ¿Dudas con esto? Yo no lo escuché bien, profesor. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí. Esta instrucción, el load GPR00X, se representa con estas dos instrucciones. Bueno, perdón, estas dos secuencias de ceros y 1, que es el 0108. Entonces, el 0x08, vean que acá es un lit, es decir, una literal. Esta también es una literal. Bueno, este es un poco más complejo, ese no lo hagan caso. Creo que sí, solo este es el único literal. Al principio creo que hicimos otro literal con una suma. Loads. No, creo que no, ¿verdad? Más para acá. Sí, bien, aquí tenemos una suma. Una suma, esta no la volvimos a usar. Esta era una suma literal, es decir, en el GPRX sumaban lo que tenía GPRX más la literal. Es decir, cuando es una literal, implica que tienen el dato en la secuencia de ceros y unos de la instrucción. En este caso, estoy diciendo que al GPR0 le agregué un 8. En el caso del addL que vimos hace unos segundos, teníamos que al GPR3, por ejemplo, le iba a sumar lo que tenía la GPR3 más lo que estuviera cargado como una literal. Es decir, si en la instrucción, si en la secuencia de ceros y unos de la instrucción está incluido el operando, entonces es un modo de direccionamiento inmediato. Entonces este load es un modo, utiliza un modo de direccionamiento inmediato. ¿Preguntas? Yo, profe, Ajá. es que se me hace muy parecido a la otra de carga, al que es 0001, y que también lo manda al GPR que ponga, y también carga una literal. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia? Es que son iguales, son la misma instrucción. Vean, aquí, sí, aquí tenemos la carga. Déjenme lo desagrupo para poder hacer copiar y pegar. Lo copio y... es que le cambié el nombre, ¿verdad? Era LOAD-LR. Era... no, esta sí es una instrucción diferente. Ahorita la platicamos si quieren. El load
No me acuerdo dónde más lo pusimos. Aquí está. Observen que es exactamente la misma instrucción. Como solamente tenemos GPR 1, 2, perdón, 0, 1, 2 y 3, solamente necesitamos de 2 bits para poder para poder seleccionar X. Por lo tanto, estos 2 bits son los únicos que van a modificarse para seleccionar el GPR0, el GPR1, GPR2 o GPR3. Por lo tanto, me quedan estos dos libres para hacer las dos operaciones, para incrementar el número de operaciones que puedo realizar. Justo por eso es la misma instrucción. Es decir, las instrucciones que hemos utilizado hasta el momento son exactamente iguales, ya sea considerando solamente 4 bits en el código de operación o considerando 6 bits. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Tengo una duda, profe. Ajá. ¿Tiene que ver algo el registro MAR cuando es load así solo y load R? Sí. Cuando es load, como es una literal, el valor ya está incluido aquí. Es decir, es registro de direccionamiento inmediato. La MAR no se activa. En cambio, esto es un muy buen ejemplo. Gracias por la pregunta. Voy a borrar esto, ya no nos hace falta. Aquí lo que está diciendo es que en el GPR0, bueno, el GPRX le carga la dirección de memoria de DIR. Es decir, esta dirección es a donde voy a acceder. Este es el modo de direccionamiento absoluto. Y en este sí funciona la MAR. Es decir, vamos a poner comentarios al respecto. Acá, el operando, si quieren llamarlo, es literal. Y no se necesita la MAR, porque no se va a acceder a la memoria porque el dato ya está dentro de la instrucción. Es decir, dato en instrucción. Y entonces decía, en consecuencia, esto es el modo de direccionamiento inmediato. Porque el dato ya viene incluido aquí. Ahora, en este otro operando lo que están diciendo es que en el GPR0 van a ir a la memoria, el contenido de lo que se encuentre en DIR se va a asignar a lo que tiene GPR0. En este caso, el operando, más bien no se tiene un operando, se tiene una dirección de memoria del operando. Es decir, el operando está contenido en esta dirección de memoria, o bueno, en estos 8 bits. Ahí es a donde se va a ir a buscar el dato. Por lo tanto, sí tiene que haber un acceso al registro de direccionamiento a memoria para que este registro va a contener o va a ser igual a, bueno, a la MAR se le va a asignar DIR
que es en donde se va a ir a buscar el operando. Y el contenido de ese operando es lo que va a valer GPRX. El dato no está en la instrucción. Entonces, déjenme lo pongo. Dato, aquí si quieren, está en la instrucción. Aquí el dato no está en la instrucción porque lo que está en la instrucción es una dirección de memoria. Si lo que está es una dirección de memoria, entonces tenemos un modo de direccionamiento que se llama absoluto. ¿Preguntas? Yo nada más la última. Ajá. Regresar a donde está el esquema del programa. Bueno, la otra tablita. Ah, ¿Cuál esquema, perdón? perdón, donde están las instrucciones. Ahí. Ajá. No, es que todavía no me queda muy claro. ¿No debería de ser 1008? Aquí sí. Sí, aquí me equivoqué. Me había ¿Es confundido. 1-0? Sí, perdón. Ah, ok, gracias. Sí, es 1008. Sí, perdón. ¿Dudas con el direccionamiento inmediato? Entonces eso viene incluido en la instrucción. Por acá tengo un store. No, en este programa no. Pero en este de acá sí, este store, vean que lo que está haciendo es que está enviando el contenido de GPR3 a el contenido de la dirección 20, es decir, a este contenido. Este es claramente una... ¿cómo se llama? Este es el GPR, perdón, a ver, déjenme repito. Lo que están enviando es el contenido de GPR3 a esta dirección de memoria, a la 0x20. Es decir, están diciendo explícitamente en qué dirección de memoria quieren almacenar el dato. Y al ustedes darle explícitamente esa dirección de memoria, lo que están haciendo es el modo de direccionamiento absoluto. ¿Sí quedan claras las diferencias? En uno es una literal y en otro es una dirección de memoria. No hay dudas porque el siguiente modo de direccionamiento es muy complicado. Bueno, no es muy complicado, pero sí se empieza a complicar el asunto. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos al último modo de dirección, al tercer modo de direccionamiento, que es el modo de direccionamiento relativo. Para eso vamos a definir esta instrucción, que es la suma, pero ahora ya no son de registros, es una suma de elementos de la memoria. Y lo que hacen, bueno, es solo necesita dos operandos, el primero y el segundo. Bueno, el operando 0 y el operando 1. Entonces, en el operando 1 se almacena la suma del operando 0 más el operando 1. A diferencia de la suma que habíamos estado utilizando, que requería tres operandos. Entonces, en realidad no estamos haciendo nada raro, lo único que estamos diciendo es que vamos a ocupar ahora elementos directamente en la memoria. Déjenme cambiar por un momento esto para dejarlo en la misma sintaxis que hemos estado utilizando y vean que lo que estaríamos haciendo en este caso
es que en la dirección de memoria 41, es esta de aquí, vean que aquí hay un gran bloque de salto, por eso lo puse así en blanco, para dejar, bueno, simbolizar que hay salto. Supongamos que en alguna parte del programa aquí hubo un 5. Entonces, lo que diría esta instrucción sería que el contenido de la memoria 41 va a ser lo que tiene el contenido de memoria 40 más lo que tiene 41. Es decir, aquí sería el 0x45, que es lo que tiene el primer operando, más lo que tiene el segundo operando, que es el 41, y eso se almacena en el segundo operando, que en este caso es el 41. Entonces, esto daría como resultado el 0x44a. Eso sería el resultado de esta operación. ¿Dudas al respecto? No. Profe, ¿cómo dijo que ¿No? se llamaba este tipo de direccionamiento? El que vamos a ver todavía no es justo. Lo único que hice aquí es replicar lo que ya habíamos hecho. En este caso, el que tenemos aquí en este momento es el modo de direccionamiento absoluto, porque le estoy diciendo a la instrucción qué direcciones de memoria voy a utilizar. Así tal cual está, es absoluto. Y lo que voy a hacer ahora, si no hay dudas, es cambiar este tipo de direccionamiento a el relativo, que es justo cuando le pongo este modificador. Dependiendo del ensamblador, hay 50,000 fabricantes, entonces cada fabricante tiene su propia forma de identificar los modos de direccionamiento. En este caso, lo vamos a hacer con el símbolo de porcentaje. Y lo que vamos a decir, bueno, lo que implica en este caso va a ser, es que el 40 va a estar, bueno, sí, la memoria 40 va a estar en modo de direccionamiento relativo y el 41 en absoluto. ¿Ok? Espero que todos me vayan siguiendo. Profesor, Ajá. ¿me podría repetir eso que dijo? De ¿Qué parte? absoluto y relativo. El relativo todavía no lo ejemplifico. El ejemplo que puse acá del 0x4a, ese es un modo de direccionamiento absoluto, es decir, absoluto porque en ambos casos yo estaba almacenando, más bien yo le estaba diciendo a esta instrucción que el contenido de la dirección 40 se iba a sumar al contenido de la dirección 41. Por eso es absoluto. Le estoy dando explícitamente las direcciones de memoria con las que voy a operar. Ese es el absoluto. Y estaba haciendo la discusión de ahora del relativo. Les digo, la sintaxis varía de ensamblador a ensamblador, es decir, de fabricante de microprocesadores y microcontroladores. Pero en este caso, el signo de porcentaje va a implicar que es un direccionamiento relativo. Es decir, el 40 va a estar en direccionamiento relativo y el 41 en direccionamiento absoluto. Es lo único que había dicho de relativo. Y justamente lo que voy a hacer ahora es explicar qué es el modo de direccionamiento relativo, si no hay más dudas. Ok, entonces el modo de direccionamiento relativo no quiere el contenido de la dirección que se le pasa no es un dato, es una dirección a donde sí está el dato.
cuando están en direccionamiento relativo, el contenido de la memoria que se indica no es un operando, es otra dirección de memoria, donde sí está el operando. Es decir, el contenido de la dirección 40, que en este caso es 45, este 45 no es el operando, es una dirección de memoria y esa dirección de memoria es este 45 de acá. Es decir, que lo que está diciendo esta instrucción es, déjenme lo pongo aquí abajito, es que el contenido de, déjenme lo pongo de forma explícita, de 0x 41, porque ese es el segundo operando y está en direccionamiento absoluto, va a ser lo que está direccionado indirectamente por este 40. Es decir, no le voy a sumar el 45 aquí, como lo hice hace rato. Eso, si lo pongo de esa forma, está mal, porque no es un operando. Es decir, no es direccionamiento absoluto. Es un direccionamiento relativo. Entonces, ese 45 es esta dirección de memoria, ahora sí 45, y el contenido de esa dirección de memoria es lo que voy a poner. El contenido en este caso sería un 01. Y a eso le voy a sumar lo que tenga el registro 41. En este caso sería un 0x00. Y eso es igual a un 0x01. Es decir, después de esa primera ejecución, de esa instrucción, ahí habría un 1. Ya sé que puede ser un poco enredoso eso del direccionamiento a memoria, pero vean, no nos va a dar tiempo de correr este programa, entonces lo que voy a hacer es modificar este 45 por un 46, por ejemplo, y ejecutar estas instrucciones, y ya el día de mañana vemos qué es lo que hace este programa, y se va a ver la importancia de por qué existe el direccionamiento relativo. Entonces, déjenme volver a ejecutar ahora con estas mismas instrucciones. Vean que no va a cambiar nada. Lo único que cambió es el valor inicial del 0x40. Entonces, lo que dice en este caso, asumiendo que todo está tal cual cuando llego a esta parte a esta ejecución, lo que dice es que en la dirección de memoria 0x41, de aquí, le va a asignar el direccionamiento absoluto, perdón, relativo del 0x40. El 0x40 es este de aquí, pero vean que como está en direccionamiento relativo, lo que almacena no es un dato, sino una dirección de memoria. Entonces, el operando en realidad se encuentra en la dirección de memoria 46 y ese operando es este 0x3. Entonces, lo que estamos haciendo es que al 0x3 le están sumando un 0x1 y eso es un 0x4. Es decir, el resultado de esa operación, de esta add, sería un 0x4. ¿Me siguieron hasta ahí? Ya sé que está enredoso, pero lo único las únicas reglas que tienen que aprenderse es que si el operando está en la instrucción, es modo de direccionamiento inmediato. Es decir, no tienen que ir a la memoria. Si le dan explícitamente la dirección de memoria a donde quieren leer un dato, escribir un dato o leer o escribir un dato, pues eso es modo de direccionamiento absoluto. Y eso es porque ustedes le están diciendo explícitamente en dónde se almacena dónde se va a almacenar o de dónde se va a leer el dato. Y el último es modo de direccionamiento relativo. Eso quiere decir
que el contenido del espacio de memoria que se le está diciendo no es un dato, es una dirección. Entonces, en este 40 contiene un 46, pero como está en direccionamiento relativo, ese 46 no es un dato, es una dirección de memoria, y esa dirección de memoria sí contiene lo que ustedes quieren, con lo que ustedes quieren operar. ¿Preguntas? ¿Paso por referencia? De ahí va, justamente eso, nos va a dar los pasos por referencia, pasos por valor, y cómo se construyen los arreglos. Justamente el modo de direccionamiento relativo te crea los arreglos. Ok. Ok, bueno, hay algo adicional a esto. Son los 3 modos de direccionamiento básicos, pero en realidad existen como 20. Pero son una mezcla de estos 3. Del inmediato, el absoluto y el relativo. Está el relativo por registro, el relativo con offset, el segmentado y bla, 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 bla. Pero con que ustedes entiendan estos 3, el resto, les digo, es una combinación de estos o agregarle un registro adicional.